Yo les decía cuando hablamos sobre este tema de los contagios de coronavirus, la nueva variante Delta, le contaba que hay cosas que uno por ahí no entiende, porque están aumentando los casos de la variante Delta y sin embargo le escuchamos a la ministra Bisotti, como dije, que libera a partir del 16 de noviembre en todos los espectáculos masivos ya no hay aforo. Salta está sistemáticamente, sin prisa pero sin pausa, también crecimientos diarios de nuevos casos. Hoy llega a 89. Y yo les comentaba que los gerentes de los hospitales y otros médicos estaban diciendo, che, pará, no es para liberar todo. Queremos charlar con quien lo hemos hecho y lo hacemos siempre de este tema, que es el doctor Marcelo Nayar. Él es el gerente del Hospital Arturo Oñativi, uno de los hospitales que, soportó y sigue soportando el peso enorme de llevar adelante el tema de la pandemia para ver cuál es la mirada con respecto a este tema. Está en línea, me dice la producción, así que le voy a dar la bienvenida al doctor Nayar, a Marcelo Nayar, repito, gerente del Hospital Oñativi, y agradecerle siempre la deferencia con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Agradecidos de tener la posibilidad de que, le haga saber a la audiencia del programa cómo estamos con esta situación, ¿no?, de la pandemia, porque parecería que por decreto no la frenaron, así que hay que seguir como están haciendo ustedes ahí al pie del cañón. 89 casos hoy, Marcelo. Hay un crecimiento diario, ¿no?, de los contagios de la variante Delta. Sí, la verdad que es un panorama preocupante, muy preocupante. Y para Salta aún más. Todo el norte, diría, y Salta, nuestra provincia, también es preocupante, más todavía. Es como que están armando la tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. Por diferentes aspectos que uno lo ve y que lamentablemente como que la ve venir y que va a llegar como ha llegado en otras oportunidades, y esta vez parece que no aprendemos a mirar lo que ha pasado en otras partes del mundo que nos llevan meses de pandemia, porque ellos han empezado antes y van cambiando el clima como nosotros 4 meses después, y no aprendemos a ver las cosas que hicieron mal, que modificaron, y tenemos una tendencia a repetir los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, en otras partes del mundo, uno ve y lo vimos todos en televisión, cómo fueron sacándose el barbijo al fin de la pandemia, y eso les ha costado carísimo. Uh-huh. En Israel, en los países nórdicos de Europa, les ha costado carísimo, y cuando digo carísimo hablo de vidas, ¿no? Que no tiene un precio la vida humana. Claro. Pero me refiero a eso, que esa actitud ha costado bastante, y vidas humanas, y lamentablemente vidas del equipo de salud principalmente. De hecho, han vuelto para atrás, están volviendo con a dictar las medidas de protección, que la venimos repitiendo hace 2 años, y han indicado la tercera dosis de vacunación, sobre todo para el grupo de riesgo y el personal expuesto, como es el personal de salud, ¿no? Estamos muy expuestos, y son las grandes víctimas que estamos viendo que hay en estos países, ¿no? Exacto. Que son el grupo expuesto y personal de salud. Por supuesto. Ahora, doctor Nayar, para alguien con la responsabilidad que vos asumiste esto, como gerente de un hospital, pero obviamente sos un médico, desde que comenzó la pandemia, permanentemente recomendando cuidado, tener esto, precaución en esto, precaución en aquello. ¿Qué te produce cuando le escuchaste hoy, seguramente, a la ministra, tu colega Carla Bisotti, diciendo a partir del 16 se terminaron los aforos en los eventos masivos, las canchas puede ir todo el mundo como iban antes? ¿Qué te produce como médico, como funcionario? Y son medidas claramente políticas, y te da un poco de bronca, es una medida temeraria, donde nadie puede estar de acuerdo, que tenga un poquito de conocimiento de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que tenga una mirada y sentido común. Y que hablo del sentido común porque ya apelamos a eso
para que la ciudadanía entienda lo que está sucediendo. Fíjate que la tercera dosis, el plan de vacunación, cómo lo vienen retrasando a la tercera dosis del personal de salud, y eso que las vacunas están. Y en Salta, no es Buenos Aires. En Buenos Aires puede ser que vayan mucho más lento, y hay lugares en Buenos Aires donde están aplicados la primera dosis. Y bueno, y es por eso que no quieren habilitar la tercera dosis. Ahora, el panorama de Salta es distinto. Nosotros ya tenemos una población vacunada con 2 dosis. Hay gente que no la quiere vacunar, no se quiere vacunar, como en todo el mundo, y es respetable. Y hemos llegado al pico máximo. De hecho, los vacunatorios están vacíos. Hoy tenemos un menú de vacunas amplio, menos Pfizer, hoy día tenemos todas las vacunas, y tenemos que estar llamando y buscando gente para que venga a vacunarse. Y no vienen, o sea, son frascos multidosis por cada frasco. Sí, claro, que vos lo abrís y lo tenés que ocupar porque si no ya no te sirve. En las próximas 6 horas tenés que ocupar en 10 personas. Exacto. No logramos juntar 10 personas. Entonces y a su vez el personal de salud ya está demostrado, pero por todos lados, que tiene que tener la tercera dosis y no la habilitan. Entonces fíjate que tenemos las vacunas que vencen el 30 de noviembre, no nos habilitan a ponerlas al personal de salud, no habilitan a ponerla al grupo de riesgo. Hay personas del grupo de riesgo que tienen 2 vacunas de Sinopharm, que es la más, yo te diría, es la más cuestionada, te diría, en la formación de anticuerpos. Es muy buena, pero es como que da un poquito menos de protección, pero la tiene hace 6 meses, 7 meses. Esa persona necesita urgente inocularse la tercera dosis por la variante Delta, que es hipercontagiosa. Y sin embargo no están autorizados. Uno ve las autorizaciones que han dado, son totalmente incompletas. Han dejado afuera a los obesos. Los obesos son las grandes víctimas de la pandemia, los diabéticos, los pacientes insuficientes renales en diálisis han quedado afuera. Entonces son medidas que uno dice, pero ¿por qué los han dejado afuera? Llevan 7 meses de la segunda dosis, ya seguramente no tienen anticuerpos en la sangre. Y lo bien que le vendría esa vacuna que está quedando, que nosotros estamos buscando gente para aplicársela, porque no llegamos a 10 personas. Ahora, doctor Nayar, resulta absolutamente ilógico escucharte y decir, tenemos la vacuna, que ha sido el grave problema de este país, que en un momento no había vacuna. Ahora está la vacuna. Ahora, la pregunta del millón, Marcelo, ¿por qué no se aplica? Y porque no podemos estar desconectados del resto del país. O sea, no podemos estar, si Buenos Aires va despacito, porque el que va despacio es Buenos Aires. No, doctor, Doctor Marcelo Nayar, lo que me está diciendo es gravísimo. Sí, o a sea, ver qué otra explicación hay. Si nosotros no estamos en consonancia con ponele, el doctor Esteban, tu colega, dice vacunemos, se enoja Bisotti y se enoja Alberto Fernández, más o menos así, ¿eh? Parece algo así. Lamentablemente, cuando todavía me faltan datos de la tormenta perfecta. Nosotros no tenemos camas libres de terapia intensiva. O sea, no hay camas libres de terapia intensiva en Salta. En Salta se nos han llenado las camas de terapia intensiva en los hospitales públicos con pacientes crónicos, con patologías crónicas como diabetes descompensadas, cáncer, insuficientes renales nuevos, debut diabéticos. Y es verdad, sí, no hay COVID, que ahora ha aumentado, un poquitito pero no va a haber lugar si en este momento no hay lugar. En Salta, a diferencia de Buenos Aires, tiene que ser un paralelismo para que se entienda por qué nosotros tenemos que ser tratados de una forma diferenciada con Buenos Aires. Nosotros no tenemos primero, de la población general el 50% no tiene obra social. En Capital Federal es el 30% no tiene obra social. Ya tenemos un 20%. Claro, ahí hay una diferencia importantísima. Que va a ir al hospital público. Tenés el Instituto Provincial de Seguro, que eso tiene un 22% de los salteños, de los cuales hay un grupo que no tienen coseguro.
¿Cuánto sale el 20% de una cama de terapia intensiva por día? Ujú. Esa persona no lo puede pagar. No puede pagar 5.000 pesos por día, 6.000 pesos por día. Una internación de 30 días, ¿no? Estamos hablando de una barbaridad de plata, más que 2 sueldos. Entonces esa persona, ¿a dónde va? Al hospital público. Claro. Tenés obras sociales nacionales, como PAMI, que no te voy a contar yo que es PAMI, a la gente no le voy a contar yo lo que está haciendo PAMI, como todos sabemos lo que viene pasando, lo que pasó hace 2 semanas con la paciente en la puerta de un sanatorio. ¿Dónde va ese paciente? Al hospital público. Ujú. Entonces ya llevas un 80% de la población que acude al mismo lugar, al hospital público. Encima los que atienden no tienen la tercera dosis de 7 meses que tienen Sinopharm puesto. Ya cerró un sanatorio la semana pasada, porque los profesionales se enfermaron de COVID con la variante Delta. Entonces ya hay menos camas, no solamente tenemos las mismas camas, sino que tenemos menos camas, que me llamaron el viernes pasado el doctor Ora Castro para ver si tenía camas para derivarme de la terapia en un sanatorio porque estaba cerrando porque los profesionales se infectaron. ¿Dónde va? Al hospital público. Claro. Entonces es la tormenta perfecta la que nos espera. Vamos a pasar mal, quizá no en la calle, no se lo va a ver en la calle. Y va a tener, el que tenga la desgracia de tener un paciente, un familiar con COVID, va a peregrinar de institución sanitaria en institución sanitaria rogando por una cama. Y hay un límite, no se puede poner 2 pacientes en la misma cama. Claro. Otro factor que tenemos en Salta que no tiene Buenos Aires: tuberculosis, dengue, desnutridos. Entonces son justamente el grupo donde la pasan peor con el COVID. Es decir, que están armando la tormenta perfecta. Salta es hora que reaccione, es hora que apoyemos a nuestro gobernador en una decisión importante de tener la autonomía de poder administrar nuestras vacunas con nuestra realidad. Nosotros no tenemos tantas camas de terapia intensiva como las tiene Buenos Aires. En Buenos Aires se ha hecho una inversión monstruosa en camas de terapia intensiva que están libres. Nosotros no tenemos eso. Y tenemos mucha más población hospitalaria que ellos porcentualmente. Entonces, por eso es que salgo, por eso los gerentes estamos muy nerviosos, porque la estamos viendo venir. Todos los días nos acercamos un poquito más. Y te repito, quizás no lo vaya a ver el común de la ciudadanía. Ujú. Lo va a ver el que tenga un pariente enfermo o el profesional de salud. Ya se murió una odontóloga la semana pasada, de menos de 40 años, en el Hospital San Bernardo. Yo tengo una personal del Hospital Oñatibia que trabaja en farmacia, infectado con la variante Delta, que no llega al baño con la insuficiencia respiratoria que tiene. Ya zafó del respirador, pero quedó con insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuánta gente más se tiene que morir para que la nación se dé cuenta que estamos mal, que no nos pueden homologar con Buenos Aires, porque es otra realidad, es otro grupo poblacional, es un país muy extenso con diferentes culturas. Claro, claro. Sí, las famosas asimetrías, Marcelo. Y vos fijate que hay un principio en salud pública que hablan de equidad, y todos se llenan la boca hablando de equidad. Y equidad es la distribución de los recursos Ujú. con el que más los necesita, no el que más aporta. Y acá en este momento el que más necesita, entre muchas otras provincias, vamos a hablar de la nuestra, es Salta. Salta necesitaría que nos manden más vacunas y nos estimulen a vacunar con la tercera dosis del grupo de riesgo, que nos estimulen a vacunar a los personal de la salud si tuviesen una mirada más federal. Entonces mi enojo no es con el gobernador, que está haciendo lo que puede, ni con el ministro, que ha tomado una brasa prendida. Sí, nos consta. Mi enojo es con Nación. La desconsideración de Nación es muy grande, y esa es mi preocupación, que traté de expresarla, y es una advertencia para que no le hagamos caso a Nación, que esto no se acabó, es mentira que se acabó. Y pensemos en nuestros familiares que son grupos de riesgo, y que es una variante que se transmite mucho, muy rápido, en segundos se transmite.
a diferencia de la primera, en segundos. Y al haber muchos infectados, el porcentaje de pacientes que necesitan terapia intensiva aumenta. Claro. El famoso pico de la curva. Y no vamos a tener cama. Eso es, lo están diciendo todos los especialistas, gente que sabe mucho más que yo del tema. No, claro. Algo que uno debe hacer es asesorarse con los infectólogos. Y hay un temor a plantársele de las autoridades sanitarias de la nación. Estamos en plena democracia, en un país federal, ¿no? En teoría, porque lo vemos permanentemente, que el federalismo es solo declamativo, forma parte de Argentina, un país republicano y federal, pero de federal no tiene nada y de republicano cada vez menos, Marcelo. Exactamente. Yo mi apoyo al gobernador es absoluto, porque lo veo, el esfuerzo que hace diariamente para poder llevar esta situación de la mejor manera posible, y creo que es una ayuda expresando los que estamos en trincheras, expresándole lo que está pasando y apoyándolo en cualquier decisión que tenga que tomar. Por eso nos interesaba mucho charlar con vos, como lo hicimos siempre, doctor Nayar, porque vos sos el que lo ves al tema, vos y tu personal, vos y tu gente, el personal de salud del Hospital Oñativi, en este caso, son ustedes los que ven la realidad de todos los días, no es el número, la estadística que nosotros lo podemos comentar acá, sino que vos lo ves en carne y hueso, vos lo ves ahí todos los días, y esto que vos lo definís perfectamente bien, con la tormenta perfecta, bueno, es así. Ahora, déjame que sea medianamente optimista, Marcelo. ¿Vos crees que cuando pase el 14 de noviembre, porque todo está jugado, parece que ese día es el fin del mundo, pasa la elección, y más allá del resultado, ¿esto puede cambiar o no? Yo creo que va a cambiar, porque son medidas claramente que tienen una finalidad pura y exclusiva electoralista, no tienen otra finalidad. Sería algo descabellado, o se creen las propias mentiras, y ahí estamos en un problema, ¿no? Exactamente. Bueno, y mientras tanto... sus mentiras sería grave. No, claro. Ahora, por un lado, ustedes, los médicos, caso tuyo, tu personal, tienen que, hacer encomendarse a Dios, decir por favor que no nos contagiemos y le tienen que meter para adelante. Y aparte de eso, desde el punto de vista de la población, ¿qué hay que hacer, doctor Nayar? No bajar los protocolos. Yo soy una persona que estoy totalmente en contra de las medidas restrictivas. Yo tengo una visión más amplia del problema. Acá hay un problema socioeconómico muy grave, y volver a guardar a la gente creo que sería una locura. Aparte creo, perdón Marcelo, creo que pero a esta altura, si vos le decís a la gente, tienen que volver a fase, no 1, fase 3, te van a decir anda a pasear. Es muy probable. Es muy probable y entendible hasta cierto punto, pero bueno, son medidas socioeconómicas que hay que tener en la cuenta, pero sí le puedo decir a la gente que no baje las medidas de protección, que cuiden al grupo de riesgo y que se vacunen, La vacuna no es una panacea, ¿no? Pero es una herramienta... No, claro, es un paliativo. La más valiosa que tenemos en este momento para combatir el COVID. Ahora, es la más valiosa que para menudo. te cuento algo que seguramente vos lo viste, y yo lo vi hace rato ya, y ya dije, che, ¿por qué no hacen algo con esto? Seguramente has pasado por la calle Entre Ríos, Marcelo, donde está la Plaza Evita. Entre Ríos casi Siria. Hay un paredón ahí, donde hay un cartel inmenso, pintado así sobre la pared, que dice, la vacuna te mata, y aparece una jeringa tachada. Yo digo, a nadie se le ocurrió ir a tapar eso. Claro, Es una tontera, vos me dirás, sí, es una tontera, pero no, creo que hay algo de lo más pequeño hasta lo más grande, hagamos algo. Mira, yo creo que respeto mucho las libertades de las personas, y si alguno cree que no es verdad, yo le tengo un respeto a su opinión.
como médico yo tengo que opinar de la ciencia y he sido muy prudente antes de recomendar la vacuna. Yo en un primer momento no estaba de acuerdo, hasta que la leí, hasta que vi los artículos. Empecé a ver los efectos que están haciendo los no vacunados, porque esto ahora viene la pandemia de los no vacunados, ¿no? Uh-huh. Principalmente los no vacunados, van a caer mucho los no vacunados. Uh-huh. Y van a chocar contra una pared muy grande, desgraciadamente. Pero bueno, son formas de ver la realidad distinta a diferentes puntos de vista. Mi opinión es que hay que vacunarse. Lo hablo desde el punto de vista de la ciencia, porque la medicina es arte y ciencia. Exactamente. Tiene que haber demostración. Y si bien no es una vacuna que esté en su fase definitiva, está en una fase 3 bastante avanzada, y próximamente o seguramente va a ser aprobada, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la cantidad de gente que no se vacunó? Sí te puedo decir que es mentira todo eso, que tienen chips, que te van a identificar dónde estás. Ya no hay nada, chip más grande que el teléfono no hay. Y saben exactamente dónde estás. Uh-huh. Y quisieran, no les hace falta inocularte nada. Que te cambie la forma de pensar. Todo eso son macanas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿sabés qué me preguntaban hoy, doctor Nayar? Me decían, por ahí escuché que aplicarían una tercera dosis de Sinopharm, ¿no? Ahora, me pongo yo de ejemplo, porque seguramente como ya debe haber otro. Yo tuve la primera dosis de Sputnik y la segunda dosis de Moderna. Tengo todo, soy hipertenso, soy diabético, entonces ponele vos que me tendrían que poner la tercera dosis. Ahora, ¿cómo es el tema? Si vos tenés Sinopharm, tenés la rusa y tenés la Moderna, y entonces vas a tener un cóctel de vacuna. ¿Cómo es? ¿Cómo se explica eso, doctor? Ya, eso trae en el capítulo de las combinaciones. Las combinaciones de vacuna están muy, te diría, muy en boga hoy en día. Están demostrando muchísima efectividad. Hay un trabajo chileno de esta semana muy bueno que combinó la Sinovac, que es la prima hermana de la Sinopharm, la vacuna china, que es por virus atenuado, la combinaron con AstraZeneca, que nosotros tenemos un montón, y esa es una de las que vence el 30 de noviembre. Esa vacuna demostró que los anticuerpos aumentan 40 veces, es decir, que las personas que tienen Sinopharm, 2 dosis de Sinopharm, podrían ser reforzadas con AstraZeneca, sobre todo grupos de riesgo, ¿no? Uh-huh. Hablo de pacientes obesos, diabéticos, insuficiencia renal, que tienen las 2 dosis de Sinopharm. Sería buenísimo que se pongan AstraZeneca. Uh-huh. AstraZeneca es una vacuna patente inglesa, y la que lo describió tuvo la grandeza de la única exigencia que puso que no haya ganancia en el laboratorio. De hecho sale $4 versus 19, 20, $30 de las otras, ¿no? Uh-huh. Entonces es una vacuna súper confiable y a mí me gusta mucho. Es es inducida a través de un vector que es muy conocido. La verdad que es una vacuna muy segura y está dando grandes satisfacciones en lo que recibieron Sinopharm. Y no es de las nuevas, las que tienen plataforma con ARN mensajero, que es Pfizer y Moderna. Uh-huh. Para los que tengan alguna duda de la vacuna, bueno, que no se pongan esa, pero tienen la opción de Pfizer, de Astra, que es muy buena, o si no, Sinopharm, la vacuna china, que es a virus atenuado. Esa no tiene absolutamente nada. El que tenga alguna duda se la puede poner y va a tener cierto grado de protección, ¿no? Exacto. Qué bárbaro. Bueno, doctor Nayar, sintetizando, a cada uno que te está escuchando, del doctor Marcelo Nayar, gerente del Hospital Doña Tibia, está en la trinchera junto con la gente, el personal de salud del hospital. Cuidarse como cuando empezó la pandemia, más o menos así. Sí, no sacarse el barbijo, no relajarse, el clima nos está ayudando. Reúnanse en lugares al aire libre, no eviten los ambientes cerrados. El que tenga síntomas no vaya a reunirse con amigos, ni con el personal de riesgo, ni con personas de riesgo. La distancia de 1,5 metros no cuesta nada. Se puede hacer todo, pero con protocolo.
No le estamos pidiendo ya que queden en casa, porque no sé si que lo hagan, pero sí que lo actúen con protocolos. El clima es muy benévolo en Salta y nos podemos juntar perfectamente al aire libre, ¿no? Ujú. Perfectamente. Esa medida, créeme que es muchísimo, pero es muchísimo. Hoy viernes en la noche, tienen ganas de juntarse, comer un asado, háganlo al aire libre. No cuesta nada. No cuesta nada. Exactamente. Bueno, esperemos, como hoy me decían unos amigos, che, estoy harto del tema de la campaña política, y si no hay campaña, no es como antes que te atosían, me dicen, pero ya no veo la hora que pase. Esperemos que pase, Marcelo, coincido a lo mejor con la expectativa de que terminada la elección, más allá del resultado, y bueno, se empiecen a hacer las cosas con la sensatez que es necesaria, ¿no? Ojalá que no se crean las mentiras, porque ahí sí estaríamos en un problema más serio. Doctor Marcelo Nayar, te mando un fuerte abrazo, un gran abrazo. Gracias por tu compromiso como médico, como gerente de hospital, digamos, tu compromiso humano. Muchísimas gracias y por esta charla. Así que bueno, un fuerte abrazo. Gracias.